Analizamos la célula muscular y la ubicación del sarcómero en alguno de los tipos de células musculares. Cuando se contrae un músculo esquelético, este es un músculo asociado a los huesos, a nivel molecular lo que ocurre es que las células musculares o fibras musculares, cuyas unidades son los sarcómeros, se desplaza la actina sobre la miosina, acortándose cada sarcómero de todas las células musculares que constituyen este músculo de manera simultánea, y al acortarse de manera simultánea todos los sarcómeros se acorta el músculo y esto produce un desplazamiento de los huesos asociados a ese músculo, provocando el movimiento de la extremidad anterior en este caso. El músculo entonces está constituido por haces musculares que a su vez están constituidos por células musculares o fibras musculares, cuyo interior está organizado en el citoesqueleto en miofibrillas que constituyen sarcómeros que se sincronizan para producir el movimiento. Esto es el caso de las células que van a constituir el músculo esquelético. Las células del músculo esquelético son fibras cilíndricas que presentan estriaciones transversales, esto es, bandas claras y bandas oscuras, ocasionadas por la disposición de los sarcómeros. Los núcleos están desplazados a la periferia de estas células. Las células que constituyen los músculos de nuestro organismo difieren en la forma y en algunas funciones, aunque en general todas tienen como función producir movimiento, hay ciertas especializaciones. Las células o fibras musculares esqueléticas, estriadas esqueléticas, asociadas a los huesos, las células estriadas cardíacas asociadas al corazón, al tejido de miocardio. Ambas células estriadas cardíacas y esqueléticas presentan sarcómero, y las células musculares lisas o fibras musculares lisas que carecen de sarcómero, asociadas a órganos huecos, como puede ser el estómago en el caso del ejemplo. Las fibras esqueléticas son cilíndricas, con múltiples núcleos periféricos, organizado su citoesqueleto en sarcómero. En su interior contienen abundantes mitocondrias fijas, ubicadas entre las miofibrillas. Además, estas células tienen muy desarrollado el retículo sarcoplasmático liso, cuya función es almacenar calcio y que cumple una función importante durante la contracción muscular, al igual que la síntesis de ATP que ocurre en las mitocondrias. Además, la membrana plasmática de estas células o sarcolema se invagina constituyendo los túbulos T asociados al retículo sarcoplasmático. Esto hace que estas células sean muy especializadas para cumplir sus funciones en el movimiento. Vemos otra imagen de el núcleo desplazado a la periferia,
retículo sarcoplasmático desarrollado, la ubicación de las mitocondrias entre las miofibrillas constituidas por actina y miosina para conformar los sarcómeros. Estas células están controladas por el sistema nervioso somático o voluntario. Son células sumamente especializadas, no se dividen, pero en estos tejidos encontramos células indiferenciadas, denominadas células satélites, que en caso de ser necesario se dividen por mitosis y se especializan reemplazando a aquellas células que pueden haber sido dañadas en el tejido muscular esquelético. Las fibras cardíacas o células cardíacas son ramificadas, son levemente cilíndricas pero aplanadas, se anastomosan entre sí, uniéndose mediante uniones sumamente específicas. Suelen tener un núcleo o dos núcleos pero centrales, presentan estriaciones, por lo tanto tienen sarcómero, y las demás características propias de las fibras esqueléticas. Esto es retículo sarcoplasmático desarrollado, abundante número de mitocondrias. Si observamos un tejido cardíaco al microscopio óptico, vamos a observar las ramificaciones de estas células con su núcleo central y uniones en las anastomosis denominadas discos intercalares, que presentan ciertas particularidades. Acá se pueden observar las estriaciones propios de la presencia de sarcómero en estas células. Los discos intercalares presentan dos tipos de uniones especiales: uniones gap o comunicantes para sincronizar las contracciones, que por otro lado son muy vigorosas. Esto es necesario que las uniones sean uniones fuertes, como son las uniones de hemosomas. Entonces, en los discos intercalares encontramos uniones comunicantes y uniones desmosomas. Estas células están controladas por el sistema nervioso autónomo, o sea, son contracciones involuntarias. Las fibras musculares lisas también presentan actina y miosina, pero son fibras de forma fusiforme, valga la redundancia, o alargadas, de manera cónica en los extremos. Poseen filamentos de actina y miosina, pero no constituyen sarcómero. La actina ancla en estos cuerpos densos que se ubican en las membranas plasmáticas, y en el interior hay dispersas moléculas de miosina imprescindibles para que pueda ocurrir el movimiento. Los núcleos de estas células son centrales, un único núcleo central, que acá en este corte histológico que se puede observar al microscopio óptico se ven los núcleos que ocupan una posición central en este tipo de células. Otra particularidad de estas células: acá vemos una porción de un esquema de una célula muscular lisa con la ubicación de las miofibrillas de manera dispersa, no constituyendo sarcómero, el núcleo central y el retículo endoplasmático liso poco desarrollado. Por lo tanto, el calcio necesario para la contracción también en estas células debe provenir del espacio intercelular y está controlado por el sistema nervioso autónomo. Las contracciones son débiles y lentas, son células que se reproducen con facilidad mediante mecanismos de mitosis. Durante la contracción, al desplazarse la actina sobre la miosina, observamos esta
forma que adquiere la célula con el núcleo central protegido por el citoesqueleto.